Vamos a realizar el ejercicio sobre el tema derivadas parciales de orden superior. Vamos a calcular la derivada de xy, la derivada de yx de la función esta que me aparece acá. Entonces vamos a aplicar lo siguiente. Es obvio que para poder calcular la derivada de xy, primero tengo que calcular la derivada de x. Entonces vamos a decir que f de x y es igual a ¿qué? Vamos a derivar esto con respecto a x y aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Miren que aquí aparecen dos funciones. Aquí me aparece la función f y me aparece la función g. Pero deben tener en cuenta lo siguiente, que como estoy derivando parcialmente con respecto a x, y yo observo que en este producto la x solamente está en f y no está en g, entonces se deriva normalmente. Es decir, la derivada de x es 1 y Euler a la y la dejo como una constante. Me hago entender lo que quiero decir. Si yo tuviese una expresión de esta forma y me estén pidiendo calcularla con respecto a x, aquí este producto, como tiene x acá y tiene x acá, tengo que aplicar f' por g más f por g', es decir, la regla del producto. Caso que no ocurre aquí, entonces solamente se deriva la variable x, es 1, y Euler a la y se deja como una constante. Ojo, en caso tal que aparezcan las dos variables, más adelante lo veremos en el ejercicio. Seguimos. Ahora, la derivada del seno es coseno, entonces menos coseno de x sobre y. Aquí me detengo un momentico. Recuerden que la derivada de una función trigonométrica es la derivada de la función, que es coseno, por la derivada interna. Entonces, la derivada de x sobre y, y miremos el siguiente truco. Como estoy derivando parcialmente con respecto a x, simplemente sería derivar la x, que es 1 sobre y. Esa es la derivada con respecto a x. Si usted quiere verificar que eso es verdad y que funciona aplicando la regla del cociente, recuerden que es la regla del cociente porque hay aquí una división, que esto es f y que esto es g. Y la regla del cociente dice que es g por f' menos f por g' sobre g a la 2. Si queremos probar que esto es verdad y que me da esto, entonces hagámoslo aplicando la regla del cociente. G, ¿cuánto vale g? Y por f', la derivada de x, ¿cuánto es? 1, menos f, ¿cuánto vale f? X, por la derivada de y, pero como estoy derivando parcialmente con respecto a x, la derivada de una constante es 0 sobre g al cuadrado, o sea, y al cuadrado. Cancelo x con 0, porque todo factor por 0 me da 0. Me quedaría y sobre y a la 2. Simplifico una y con una y de acá, me da 1 sobre y observen que es la misma derivada que yo les dije acá. Pero lo pueden tener en cuenta. Es decir, para no hacer todo este montón, simplemente aplicamos la derivada de la función con respecto a la variable que estoy haciendo, 1, sobre la constante que es y. Borro esta parte acá. Y repito, derivada de seno es coseno, coloco el mismo ángulo por la derivada del ángulo, es decir, 1 sobre y, ya sabemos de dónde sale, más derivada de esto con respecto a x, 3 x a la 2, y a la 2, y ahí tengo mi primera derivada, que es útil para calcular la que me están preguntando en sí. ¿Cuál me están preguntando? F de x, y. Pero para poder tener f de x, y, debo conocer la derivada de x. Entonces, vamos a hacer mi primera derivada que me están pidiendo. F de x, y de x, y. Quiero que tengan en cuenta que la representación de esto lo que me quiere decir es lo siguiente, que voy a tomar la función f de x, es decir, esta, y la voy a derivar con respecto a ¿qué? A y. Es decir, que ahora mi variable va a ser y, y voy a derivar con respecto a y. Comenzaríamos. Diríamos, la derivada de Euler con respecto a y es Euler a la y, porque recuerden que la derivada de Euler es Euler mismo. Voy a colocar el menos acá. Y ojo con lo siguiente, que aquí tengo un producto, miren, aquí tengo esto, es f, aquí tengo esto, que esto es g.
Este menos lo voy a dejar acá y voy a colocar un corchete. Y voy a traer esta partecita acá, control C, control B, para hacerme entender lo que vamos a trabajar. Coseno de. Yo les voy a recomendar una cosa. Como la variable y trabajar con un cociente es una regla diferente, es decir, más larga que la del producto, yo voy a reescribir y este y a la 1 lo voy a pasar aquí arriba como y a la menos 1. Por este 1 sobre y lo voy a colocar, es más, la voy a colocar de primero, la voy a poner acá. La voy a colocar como y a la menos 1. Es decir, cojo este y a la 1 y lo subo y me queda y a la menos 1. Ahora que tengo ya indicado acá, tengo un producto entre f multiplicado por g. Y vamos a comenzar regla de producto, f', voy a colocarla aquí abajo, f' por g más f por g'. Ya les había dicho hace ratito. Entonces comenzamos. f'. ¿Cuál es la derivada de y a la menos 1? La derivada de y a la menos 1 sería menos 1y a la menos 2. ¿Cierto? Porque recuerden que le resto 1. Por g. ¿Cuánto vale g? Coseno de x y a la menos 1. Más. Ahora si coloque f, pues colocamos f igualito. Y a la menos 1. Por la derivada de g'. O sea, la derivada de coseno es menos seno. Lo podemos colocar menos por más, de una vez menos. Menos seno de x y a la menos 1 por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada de x y a la menos 1 es, bajo el menos 1, me da menos 1 x y a la que a la menos 2. Entonces me va a quedar menos x y a la menos 2. ¿Cierto? Vamos a colocar un poquito más pequeño acá. Por menos x y a la menos 2. Y ahora me hace falta terminar esto acá. Aquí ya coloco un corchete, cierro el corchete, más 6x a la 2 y. Porque estoy derivando con respecto a y. 2 por 3, 6x a la 2 y. Observemos qué podemos resolver ahorita aquí. Vamos a tratar de organizar todo otra vez y escribirlo en forma de una respuesta. Recuerden que las respuestas no pueden tener exponentes negativos. Entonces vamos a simplificar y a reescribir todo lo que se pueda. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tengo un menos que hace que todo lo que esté por dentro cambie de signo y vamos a empezar a trabajarlo. Entonces sería Euler a la y y comenzamos. Menos por menos, más. Necesito reescribir eso porque eso no me puede quedar con exponente negativo. Entonces simplemente digo 1 sobre y a la 2. Simplemente cojo el negativo y lo bajo cambiándole el signo. Coseno de x sobre y, es decir, vuelvo a la misma forma que tenía originalmente. Ahora, menos de acá por menos de acá, menos por menos, más. Con el menos de acá, menos. Y vamos a empezar a hacer esta multiplicación entre este término y este término. La x la dejamos quietica. Pero multiplicar y a la menos 1 multiplicado por y a la menos 2 me da y a la menos 3. La reescribo abajo y la dejo positiva. Y a la 3 de seno de x sobre y, porque vuelvo a la forma original, más 6x a la 2y. Y ahí tengo la primera derivada que me estaban pidiendo. O sea, ya resolví esta. Vamos a dejarla aquí sombreadita porque vamos a llegar a una conclusión con este ejercicio. Ok. Vamos a hacer ahora mi segundo ejercicio. Es decir, me están preguntando cuál es la derivada parcial de y con respecto a x. Entonces, para poder calcular f de yx es obvio que necesito conocer cuál es f de y de mi función. ¿Cierto? Entonces, vamos a ¿qué? Voy a borrar esta partecita acá. Bueno, vamos a hacer aquí. Vamos a calcular f de y. F de y de x, y. Quiere decir que voy a agarrar la original, esta, pero la voy a derivar con respecto a y. Comienzo. X Euler a la y me da x Euler a la y. ¿Por qué? Porque la derivada de Euler a la y es Euler a la y. Menos. Derivada de seno, coseno.
de X sobre Y. Y aquí retomo lo que habíamos hecho ahorita. Trucos. Son trucos simplemente para que ustedes no se compliquen la vida. Si yo necesito calcular la derivada interna de X sobre Y, y la voy a hacer así, me tocaría por cociente. Yo les recomiendo, reescriban la función XY a la menos 1, y ahora sí deriven. Derivada de esto bajo el menos 1, me da menos XY a la menos 2. Entonces, ese sería el valor que voy a colocar acá por menos XY. Bueno, voy a colocarla una vez, la voy a reescribir positiva. Ya ustedes saben que queda menos XY a la 2. Listo. Ya derivé. Estamos acá, ¿cierto? Ya derivé esto. Derivada de seno, coseno, por la derivada interna que me dio esto. Más la derivada de x a la 3, y a la 2 con respecto a y, 2x a la 3, y ahí tengo la primera derivada con respecto a y. Listo, pero es que la pregunta es, ¿cuál es la derivada de y con respecto a x? O sea, la derivada de esta, pero ahora con respecto a x. Entonces, procedemos a hacer esa derivada. F de y, x, de x, y. Quiere decir que ahora voy a coger esta derivada y la voy a derivar, pero con respecto a qué variable. Con respecto a la variable x. Comenzamos. Diríamos, derivada de x es 1 por Euler a la y, Euler a la y. Derivada de coseno es menos seno. Menos por menos, más el seno de x sobre y por la interna con respecto a x. Y ya dijimos que la derivada de x sobre y es 1 sobre y. Ya lo hicimos en la primera derivada, ¿cierto? Ah, perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo con calmita. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay un producto entre esta función, que es f, y esta función, que es g. ¿Cierto? Entonces vamos a reescribirla para poderla derivar. Lo voy a hacer aquí aparte. Voy a traer esto. Entonces, como voy a derivar con respecto a x, no hay ningún problema. Voy a derivar coseno de x sobre y, que multiplica a, voy a colocar acá, porque menos por menos me da más. Entonces voy a simplificar el signo. Sería, ¿qué multiplica a qué? Me gusta más tener esto aquí de primero. Entonces voy a colocar x sobre y a la 2, que multiplica a coseno de x sobre y. Si aplico regla del producto, ¿qué sería? Y lo voy a ir resolviendo y colocando acá. ¿Sí? Sería derivada de f. Recuerden que la fórmula es f' por g más f por g'. Entonces, derivada de f, como es con respecto a x, me quedaría 1 sobre y a la 2. Entonces, 1 sobre y a la 2 por g. ¿Cuánto vale g? Coseno de x sobre y. Más. Ahora dice, coloque f. ¿Cuánto vale f? X sobre y a la 2. Por g'. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Entonces cambio acá. Menos seno de x sobre y por la interna con respecto a x. Pues ya sabemos que es 1 sobre y. Más, ahora sí, ya derivé esto. La derivada de esto con respecto a x, que es 6x a la 2y. ¿Listo? Miren que esto lo saqué aquí aparte para evidenciar cuál es f, cuál es g y poder hacer la regla del producto. Vamos a simplificar lo que tenemos ahí. Es decir, vamos a darle forma a esto. Entonces sería que f de y, x de x, y. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente resolver esos productos que aparecen ahí. Y los vamos a resolver de la siguiente forma. Euler a la y queda Euler a la y igualito. Ahora, esta expresión que está aquí, la vamos a dejar igualita porque no tengo nada con qué simplificarla. Entonces me da más 1 sobre y a la 2 coseno de x sobre y. Pero esto que está acá sí lo puedo simplificar. Nos damos cuenta que me daría menos x por 1, x sobre
Y a la 2 multiplicado por y me da y a la 3. Recuerden que se multiplica de frente el x por el 1, x, y el y a la 2 por el y me da, dejo la y y sumo los exponentes, 2 más 1, 3. De seno de x sobre y más 6x a la 2y. Yo quiero que ustedes observen esta respuesta con esta respuesta. Miremos, Euler a la y, Euler a la y. 1y cuadrado coseno de xy, 1y cuadrado coseno de xy, menos x sobre y a la 3 seno de xy, x a la y3 seno de xy, más 6x a la 2y. ¿Qué podemos concluir? Vamos a decir aquí, por lo tanto, f de xy de x, y es igual a f de yx de x, y. ¿Listo? Si nos damos cuenta, es una conclusión muy importante. Tener en cuenta que f de xy es igual a f de y, x. Y que cada vez que me pidan a mí una derivada parcial de orden superior, pues es obvio que lo primero que tengo que calcular es la primera derivada con respecto a la letra que me están pidiendo.